Bueno, muy buenas tardes y quiero darles la bienvenida a esta nueva mesa, la mesa número 5 cuyo eje es Derecho y Política, del octavo encuentro interescuelas de Filosofía del Derecho que se está realizando este año. Eh, Vamos a comenzar entonces para este eje con la lectura de las HDD, ¿sí? Vamos a hacer las primeras 6 o 7 HDD, dependiendo de si se suma alguno de los expositores que todavía no arribó a la sala, y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya conocen las reglas, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la primera, que es la de Denis O'Kelly Vilche Amador, ¿sí? De la UNA y maestrando en Filosofía del Derecho por la UBA. Denis, tenés la palabra. Buenas tardes, gusto estar acá. Sí, espero que el audio se escuche nítido, ¿no? Estoy bajo el clima más soterrador del año. Eh, el título de mi hoja de diálogo está denominado el carácter ontológico de la desobediencia civil. Vamos a dar inicio a la lectura. Este entramado conceptual tendrá como sustrato tres elementos: una idea de desobediencia civil deducida de los relatos de Thoreau, una descripción general del poder político planteada por John Searle, y por último, la posible identificación entre la civilización con la creación de instituciones sociales. Entiendo que la sociedad humana, por definición, está contenida por un carácter orgánico, es sujeta a un movimiento extensivo, tanto cualitativo como cualitativo, es decir, evoluciona. Una de las exigencias del humano y su condición social que dan sentido a esa evolución es la idea de organización. Por esta organización comprendo la institucionalización de la sociedad y por esa institucionalización concibo a la sociedad bajo la adopción del carácter mecánico sistemático. El poder político en este sentido implica dentro de sus atributos lo de crear instituciones y establecer una estructura en su discurso, dándose por sentado un comportamiento colectivo sistematizado. Me parece que la percepción mecánica de la sociedad obedece a la creencia de que los movimientos o hechos sociales son susceptibles a una correspondencia con un discurso ordenado. Ese discurso es el entramado normativo que conforma el juego. Esto es, en la dimensión institucional de la sociedad, aparentemente la tendencia es lo de que todos sus eventos sean preconcebidos. Por tanto, el poder político es un poder deontónico. Permite, obliga y prohíbe. Sin embargo, el meollo aquí no es cómo se configura una obediencia, sino una desobediencia. Adopto la idea de que el poder político nos hace distinguir entre hechos sociales brutos de los institucionales, tanto así que ante la exhibición de los primeros hechos dispone de mecanismos para contrarrestarlos o legitimarlos. Los hechos brutos se identifican con el ejercicio de la fuerza y los institucionales con la de la voluntad. Es pues que se desacatan los segundos y no los primeros. Barrunto que el poder político preconcibe una desobediencia y que está calculada de tal manera que sea ejercida como hecho institucional. Esa desobediencia en el fondo es una exigencia impuesta. Desobediencia sugerida, desobediencia. En la concepción de una sociedad institucionalizada, los civiles suma de instituciones y se conserva en la medida en que cada una de ellas sean efectivas, que persista la acción social identificada con el discurso institucional, incluso a nivel de reacción. En este sentido, la desobediencia se dará en el marco de lo que permita la institucionalidad. ¿Es posible que el poder político asuma como medio de control de los límites de una desobediencia a hechos brutos? Sin dudas. Es pues que el planteamiento aquí es el siguiente. ¿Por qué, si lo que exige una obediencia civil asume hechos brutos para mantenerse vigente, permite solo una desobediencia que no los asuma? Si lo civil acude para conservarse a lo no institucional para que sea obedecido, toda desobediencia debe adoptar la misma forma. Por lo tanto, la desobediencia civil como hecho institucional se funda en la posibilidad de ser un hecho social bruto. En otras palabras, la desobediencia civil original no es si no se sale de lo civil.
Desobediencia civil debería significar desobedecer a lo civil o renunciar a lo civil. Muchas gracias. Perdón, estaba silenciada. Continuamos entonces a la siguiente hoja de diálogo a cargo de María Josefina Reynoso, cuyo título es el de la identidad de género. Siempre. Adelante, María Josefina. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para comenzar con la lectura, la Ley de Identidad de Género número 26743, promulgada el 23 de mayo del 2012, hace más de 10 años, vino a señalar la construcción jurídica y sanitaria de las identidades, al asegurar que las personas trans pueden acceder a tratamientos médicos de reasignación sexual a través de su artículo 11. Los principios de Yogyakarta, en Indonesia, en 2006, son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Estos principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los estados deben cumplir para eliminar la discriminación debido a la orientación sexual y la identidad de género en el trabajo, salud, educación, vivienda, acceso a la justicia e inmigración. Las corporalidades trans viven la discriminación en todos los ámbitos donde interactúan socialmente. Además de reconocer el derecho a la identidad autopercibida y para que el plan de vida autónomo en relación con la identidad de género sea efectivamente practicable, el Estado asegura la cobertura integral de las prestaciones a través del plan médico obligatorio, el PMO, que incluye los tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas. La brecha existente entre la ley y la realidad de las personas solo puede ser cerrada por las políticas públicas. La eficacia y efectividad de la identidad de género como derecho humano depende para el colectivo trans del acceso a tratamientos que no todas las obras sociales cumplen y que no siempre el Estado tiene disponible. Por ello, es frecuente la judicialización de la vida privada para lograr el amparo de la identidad y la autonomía sexual. A ello se le suma la discriminación que proporciona la falta de trato digno que se encuentra regulado en el artículo 12 de la normativa, que se expresa en el no reconocimiento sanitario de las historias clínicas y documentación médica del nombre afín de la entidad de género de quien llega a la consulta. Aquellas personas que en su vida cotidiana no pueden gozar de bienestar general porque día a día sus derechos humanos se encuentran turbados o en disputa política. Cuando una persona no puede acceder a una consulta médica, a cirugías las cuales desea realizarse, no se hace más que vulnerar su derecho a la salud, a la autonomía, a la identidad y sobre todo a la no discriminación. Siguiendo a Florencia Luna, considero que la vulnerabilidad no debería ser entendida como una condición permanente y categórica, una etiqueta que es aplicada a alguien bajo ciertas circunstancias, como la falta de poder o incapacidad, y que persiste durante toda su existencia. No es un concepto de todo o nada, un rótulo que incluye o excluye a un grupo particular. El desafío será advertir la vulnerabilidad como dinámica y la profundización de ella a través de la inacción estatal y los compromisos asumidos con el colectivo. Den Spade, desde los transfeminismos jurídicos, entiende que el hecho de que la ley sobre la discriminación se basa en una perspectiva de la existencia de un autor también crea la falsa impresión de que el grupo antes excluido o marginado es ahora igual y que es partido justicia y se ha restituido la legitimidad de desigualdad o de oportunidades. Esta declaración de igualdad y justicia disimula las desigualdades y las disparidades que ocurren habitualmente y permite que continúen. Es por ello que a través de esta hoja de diálogo presento en esta oportunidad de intercambio la invitación a pensar sobre las desigualdades de género producidas por la actividad o inactividad estatal y no necesariamente consecuentes de una identidad disidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente hoja de diálogo, que corresponde a Alejandro Robledo Rodríguez. Su título es Maquiavelo, Cultura, Realismo, Recepción Filosófico-Política y Recepción Filosófico-Política. Adelante, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al doctor Ricardo Guiburg, que se está presente en esta interescuela desde Chile. Para dar lectura a esta modestísima hoja de diálogo, decir primero que el resumen de los argumentos se presenta de la siguiente manera. Este texto explora los horizontes de la comprensión filosófica y política de Maquiavelo en torno a los supuestos de la política, de la cultura política y de su vigencia. Para ello, pretende explorar los contextos propicios para la gestación de la obra del autor del Príncipe y detiene su estudio en un concepto propio de realismo político o realpolitik.
Finalmente, propende a indagar algunos supuestos de la vigencia de la obra del autor, valga la redundancia del Príncipe, con un especial enfoque en los discursos sobre los últimos años de Tito Livio en la política actual. En este contexto, el presente texto intenta la exploración que comprende básicamente tres argumentos. Uno, de carácter histórico y los presupuestos de la teoría política de Maquiavelo, en el cual se indica que en el mismo nivel que se indagan los presupuestos de los discursos de los últimos 10 años de Tito Livio y el entorno del pensamiento político renacentista, se haría una lectura sobre todo vinculado al concepto de la virtud y a la comprensión de la política renacentista. El segundo sería un argumento de carácter sistemático, a modo de proposición, o más bien de carácter filosófico-político, en especial en relación al concepto de realidad. Se propone entonces abordar referencias estrictas y presentes en El Príncipe y en los discursos sobre los últimos 10 años de Tito Livio, especialmente en el capítulo 48 y 49, los últimos dos, del autor que configuran el libro tercero de este texto. En tercer lugar, podríamos encontrar lo que podríamos eventualmente llamar un argumento de carácter doctrinario. En este sentido, se propone una indagación de la filosofía política de Maquiavelo desde las ideas planteadas por R.D. Kaplan para abordar la cuestión de la vigencia de Maquiavelo en la política actual. Como bien refiere Samitis, en los momentos de crisis en que las sociedades buscan orientarse mediante la discusión y el debate acerca de lo que es la política, cuando se repara además en la centralidad de su naturaleza, la discusión llega tarde o temprano a la siguiente pregunta. ¿La política y el ejercicio del poder constituyen un ámbito autónomo? ¿Otras formas de sentido y de discurso como la moral o la religión? Es en estos momentos en que salta a la vista el nombre entonces de Maquiavelo, en virtud de que él no solamente fue el primero en plantearse en forma seria esta pregunta en este contexto, sino que la colocó en el centro del interés teórico y filosófico, justo en el momento en que Europa despertaba sacudida del Renacimiento. A partir de este acontecimiento, cada vez que una crisis ha tambaleado los cimientos del nuevo Leviatán, se recoge entonces la herencia de Maquiavelo, y se hace un balance de sus textos y se cuestiona su sentido profundo y de sus propuestas. La política hoy, así como cuestión de principio, aparece entonces como desvinculada de sus fundamentos primordiales, y de ahí la vuelta al centro teórico y filosófico que la vuelve indispensable en un contexto problemático. Así entonces, para nuestro análisis, con una breve pero indispensable referencia sobre todo a un enfoque histórico, cultural y filosófico, recordando ante todo la denotada obra de Tito Livio, Ab Urbe Condita, y la referencia fundamental de los capítulos 48 y 49 del libro tercero sobre el aporte de Quintio Fabio Maximus o Fabio Cunctator. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Continuamos entonces con la siguiente hoja de diálogo de Diego Sayé. Diego, ¿estás presente? Me parece que no se encuentra. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, ahí estás, ahora te escuchamos. Sí, Diego, muy bien. Bueno, entonces pasamos a tu hoja de diálogo llamada Poder, Autonomía y Autoinstitución Social, elementos para un derecho de nuevo tipo. Adelante, Diego. Bueno, dice así. Tomaremos como marco conceptual para el desarrollo de nuestro planteo la noción de sociedad como entramado reforzado y dinámico de relaciones sociales, en donde individuo y colectividad no se constituyen como compartimentos estancos, sino en un marco inmanente de sociabilidad relacional. Desde esta mirada, donde hay relaciones sociales, existen también fuerzas en juego, que, en los casos de aquella interacción destinada a cubrir lo ateniente a la producción, reproducción y desarrollo de la vida social en común de manera mancomunada, configura una fuerza especial que desde algunas perspectivas es catalogada como fuerza colectiva. Esta, siendo superior a la mera suma aritmética de los esfuerzos individuales, prefigura y constituye a su vez, en términos de ampliación comunitaria, una potencia y un campo de ejercicio propio que se traduce como poder social. El ejercicio de este último, y dado también su carácter dinámico, y agregamos histórico, implica el desarrollo de efectos, prácticas y formas sociales que no permanecen nunca en estado de reposo,
sino en permanente movimiento y tensión dialéctica, habida cuenta del contexto de relaciones plurales, pero también muchas veces divergentes, de toda diversidad social. Justamente por esto, ese poder surgido de la propia sociedad, para tener real encarnadura como tal, debe ser capaz no solo de manifestar la capacidad de autoactividad, sino también de autoinstitución y autorregulación desde la propia colectividad que lo sustenta. Dicho de otra manera, debe ser capaz de establecer e instituir a través de ciertas instancias y de ciertos acuerdos pautados voluntaria y colectivamente, sus propias normas y reglamentaciones sociales, su derecho, que tiendan no a hacer desaparecer genéricamente los posibles o reales intereses contrapuestos propios de toda interrelación social, algo por otro lado imposible, sino a constituir un sistema de equilibrio dinámico en donde las diferencias surgidas entre iguales sean globalmente compatibles y complementarias. Ahora bien, sabemos que esa capacidad de autodeterminación social autónoma, que fuera la marca distintiva de desenvolvimiento societario en distintos periodos históricos, es y ha sido alienada producto de un proceso histórico de confiscación en distintas esferas interdependientes, económicas, políticas y culturales, sustentado por un sector configurado como clase dominante, produciendo en este derrotero una inversión en donde la sociedad, de ser detentadora con su ejercicio de un poder propio, pasa a ser sujetada por un poder que ahora le resulta ajeno. Así, este deja de ser inmanente para constituirse en trascendente, y las instancias de autoinstitución y autorregulación se externalizan en un campo y en una instancia diferenciada y heterónoma, expresando una única representación imaginaria central que organiza y se arroga para sí, de manera monopólica, el universo sociopolítico, el derecho y la prescripción de la ley para todos. Estamos hablando del Estado como forma que, como tal, explicita, instituye y reproduce una configuración de relaciones sociales que, devenidas en relaciones de dominación, consagra el orden social justo, escondiendo tras esa fachada formal un sistema y una composición de intereses contrapuestos, atravesados por la marca de la desigualdad, el privilegio y la subordinación, en donde la idea y la realización de justicia no deja de ser una mera quimera. Tomando en cuenta esta perspectiva, la posibilidad entonces de instaurar un nuevo marco de sociedad justa e igualitaria, y que contemple un verdadero sistema de derecho y de democracia social, estará dada por un proceso de disputa material y simbólica por parte de aquellos que se encuentren bajo las actuales relaciones de dominio, y que, constituyendo los gérmenes de un nuevo imaginario social desalienado, se proyecten en la desarticulación de la estructura de poder-fuerza dominante, rearticulando a su vez una configuración que restablezca la capacidad del conjunto social de ejercer su propio poder-fuerza colectiva, instituyendo por sí y para sí sus propias normas, sus propias formas de producción social y autogobierno, a través de sus propias formas institucionales. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Pasamos entonces ahora a la hoja de diálogo de Amadeo Espiga. A ver, ahí la vamos a cargar. Que se denomina Destituir el dispositivo jurídico colonial, apuntes críticos sobre la colonialidad del derecho y las luchas descoloniales. Amadeo, tenés la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, empiezo. El derecho ha jugado históricamente un papel esencial en la constitución y legitimación del sistema mundo moderno colonial. Simultáneamente, es precisamente este sistema, inaugurado con la invasión ibérica de Abya Yala en 1492, el que ha conferido al derecho una serie de características míticas que lo han elevado a un estatus divino, a través de la instauración de una colonialidad, del poder, del saber y del ser, que no es sino la cara oculta y más oscura de la modernidad. Así, el derecho moderno se erige sobre una serie de mitos, en una exaltación negativa, como universal en oposición a lo particular, como unificado en oposición a lo diverso, como omnicompetente en contraste a lo incompetente y como controlador de lo que debe ser controlado. La concepción del derecho que reina hoy en día a nivel global, en las facultades de derecho, en los tribunales, en los parlamentos, emerge en el marco de la modernidad-colonialidad como un ente divino, pretendidamente omnipotente, omnisciente y ubicuo, que le permite expandirse de una manera constante, violenta y centrífuga, desde Europa hacia las periferias, imponiéndose frente a unas juridicidades otras
que o bien se encargará de subalternizar, reduciéndolas a meras prácticas consuetudinarias en un arrogante proceso de extracción y racionalización, o en su defecto suprimirá en el marco de lo que de Sousa Santos ha llamado juridicidio masivo. Con esto en mente, cabe preguntarse, ¿puede el derecho usarse para descolonizar? ¿Puede el derecho deshacer la urdimbre de estructuras racistas, capitalistas y patriarcales que él mismo instaló? Pensar las relaciones entre derecho y poder en la modernidad colonial puede ayudarnos a aproximar una respuesta. Alicia Ruiz decía, ya en 1986, que no existimos sin ser aprehendidos por el orden de lo jurídico, y tras esta captura solo existimos según sus mandatos. Así, el derecho moderno tiene capacidad autopoyética, es decir, que trae a la existencia objetos y sujetos y los infunde de significado, constituyendo y mediando de este modo la propia realidad, produciendo a los individuos como sujetos y buscando siempre su propia expansión. Si entendemos al derecho como un dispositivo, veremos que este va más allá de la norma positiva, pues constituye un conjunto heterogéneo y multiforme de elementos discursivos y extradiscursivos, instituciones, normas, reglamentos, etcétera, que asignando a un sujeto la potestad para garantizar la veracidad del discurso, controlan, orientan, determinan, modelan, aseguran gestos, conductas y cuerpos. La noción de dispositivo nos sirve para ilustrar cómo el ejercicio de poder a través del derecho se difumina y no siempre genera situaciones de exclusión o coerción, sino que incluso reconoce y otorga derechos. Y en ese proceso nos regula y disciplina hasta hacernos encajar en un tipo determinado de subjetividad, en función de nuestra posición respecto a la línea abismal del ser. La política descolonial, entonces, no puede articularse en torno a un nuevo poder constituyente, a un nuevo derecho que reproduzca las ontologías coloniales contra las que pretende luchar. Siguiendo a Agamben, un poder abatido solo con una violencia constituyente resurgirá en otra forma, en la incesante, inobtenible y desolada dialéctica entre poder constituyente y poder constituido. La descolonialidad debe dar lugar a una potencia destituyente, un devenir permanentemente ingobernable, que deshaga la catástrofe metafísica de la colonialidad. A través de las herramientas epistémicas de las antitradiciones críticas del postestructuralismo y los poscolonialismos, podemos repensar el papel estratégico del derecho en las luchas descoloniales y valorar, finalmente, la necesidad de abandonar el derecho. Muchas gracias, Amadeo Espiga. Continuamos entonces con la que será la última HDD de este bloque y luego pasamos a la primera ronda de preguntas. Sí, es la HDD de Iván Tolnay, cuyo título es Sobre la posibilidad de contradecir valores jurídicos. Adelante, Iván, tenés la palabra. Gracias, Sofía. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos. Comienzo. Sobre la posibilidad de contradecir valores jurídicos. Parece adecuado concebir a los valores jurídicos como estados de cosas, situaciones, perseguidos o protegidos por una sociedad a través de sus legisladores o jueces, como por ejemplo la vida humana, la paz, la seguridad, la libertad, la igualdad, la familia, la dignidad, la salud, la educación, etc. La raza aria supo integrar una lista. Pueden estar explícitos en los textos legislativos o no, y estar expresados o ser reconstruidos de las maneras más diversas, incluso como contenidos de normas muy generales. Debe protegerse X, se garantizará X, se tiene derecho a X, etcétera, donde X es un valor, o como contenidos de pautas sin verbo ni modelizador deóntico, típicamente llamadas principios. El principio de la igualdad, el principio de la dignidad, el principio de la soberanía popular, etcétera. Puede haber diferentes maneras o caminos de perseguir o proteger esos valores, y ellos se alcanzan o afectan de manera gradual, en mayor o menor medida. Ahora bien, una norma jurídica, en el sentido de mandato o permisos jurídicos, es más o menos adecuada, respetuosa, justificada o eficaz respecto de cierto valor, pero ¿es posible que además sea inconsistente, contradictoria con él? La inconsistencia no admite grados, como sí lo hacen los conceptos de conflicto e incoherencia, ambos en sentido amplio, y requiere una referencia a dos estados de cosas, afirmados, deseados, ordenados, permitidos, etc., que no pueden darse al mismo tiempo por razones lógicas. Por ejemplo,
la puerta P está abierta y la puerta P no está abierta, es decir, está cerrada. Vida y muerte, paz y guerra. Un permiso indiscriminado de portar armas de fuego, por ejemplo, sería un medio poco eficaz para proteger la paz. También podría decirse que una norma así sería poco adecuada, coherente, en sentido amplio, o respetuosa de ese valor, o que se opone a él. Pero para que haya inconsistencia entre ese permiso y ese valor, ellos deberían referirse, como se dijo, a estados de cosas lógicamente incompatibles, circunstancia que no parece darse. Portación indiscriminada de arma de fuego no sería lógicamente incompatible con paz. Por lo tanto, y para concluir, si una declaración de inconstitucionalidad se basa en el principio lex superior derogat inferiori, y este presupone una inconsistencia, entonces tal declaración, para ser válida, requeriría de la referida incompatibilidad lógica, cosa improbable cuando lo supuestamente vulnerado, violado o quebrantado es un valor constitucional o principio equivalente. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la primera ronda de preguntas y intentemos que las preguntas sean breves para que luego tengamos tiempo de darles la palabra, ¿sí?, a los expositores para que respondan o amplíen. Veo que el profesor Guibur levantó la mano, así que podemos comenzar con él, y por supuesto quienes se sumen pueden hacerlo a través de las reacciones o señalándolo en el chat, o si no, también pues, haciendo algún gesto, ¿sí? Adelante, profesor Guibur, con su pregunta. Estás muteado. Decía, muchísimas gracias. Tengo algunos más bien con pedidos de aclaración. Hay cosas que no termino de comprender. Por ejemplo, en el caso del colega Vilche, que ha hecho una distinción entre hecho bruto y hecho institucional. Dice que el hecho institucional depende de la voluntad. El hecho bruto también, en la medida en que sea una conducta humana, depende de una voluntad humana, de su autor. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre hecho bruto e institucional? No me parece que haya una diferencia ontológica. Lo que hay es una diferencia interpretativa. Hay hechos tan brutos como cualquiera que nosotros interpretamos como institucionales desde el derecho. Para la colega Reynoso, ella habló de vulnerabilidad y me interesa el tema porque cuando decimos que alguien es vulnerable, y me parece muy sensata la acotación que hizo ella sobre que uno no es vulnerable ontológicamente ni todo el tiempo. Yo diría algo más. Uno es vulnerable respecto frente a qué, frente a quién. Porque uno es vulnerable, cada uno es vulnerable frente a algo. Pero cuando decimos vulnerable, tenemos en la cabeza algunas clases de vulnerabilidad políticamente supuestas, lo que es enteramente lícito, pero convendría explicitarlo. Sobre en la exposición de Diego Sayeg, ¿qué es lo que está proponiendo para evitar esta expropiación de la institucionalidad o expropiación del equilibrio dinámico de la sociedad? Cuando habla de igualdad, ¿qué clase de igualdad está proponiendo? Cuando dice que podría prescindirse del derecho, ¿está realmente proponiendo que se elimine todo sistema jurídico? ¿Lo reemplazaría con algo o no lo reemplazaría con nada? Respecto del colega Spiga, hay algo que tampoco entendí bien. A mí no me parece que yo exista gracias al derecho. Un gato o un perro tampoco existen gracias al derecho, y mucho menos un microbio. Están ahí porque están ahí, por razones biológicas.
igual que las piedras están ahí por razones geológicas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No entiendo cómo puede ser que cada uno exista gracias al derecho, a menos que esto sea una metáfora que me valdría la pena explicar porque yo no la entendí. Y en cuanto a mi amigo Tolnay, bueno, claro, él empezó hablando de lo que generalmente se llama bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Serían los valores jurídicos. Y habló de la ley chambona, la ley que contradice sus propios objetivos, o los objetivos del propio legislador. Me parece muy sensata la reflexión, pero claro, el ejemplo de la permisión de las armas de fuego, yo estoy de acuerdo con Tolley en lo que él opina, pero muchos norteamericanos no opinan eso y defienden a capa y espada la segunda enmienda, y la Asociación Nacional del Rifle dice que se alcanzaría la paz si todo el mundo estuviera armado. Así que bueno, esto es una cuestión de opiniones en la cual yo coincido con el expositor, por cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha levantado también la mano Blas. Blas. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, perfectamente. Buenísimo. Sí, para Josefina Reynoso, bueno, muy buena su exposición, su HDD. Me quedaba un poco la duda cuando plantea que esta brecha entre el derecho a la identidad de género y los derechos a la igualdad solo puede ser cerrada esa brecha por las políticas públicas. Quería preguntarle por ahí si también pueden las intervenciones judiciales, es decir, el Poder Judicial en clave de lo que es la división tripartita del Estado republicana, pueden también hacer sus aportes. Esto, por ejemplo, fallo 2007, hubo una sentencia que dio lugar a la identidad de género a una niña, a un menor. Por ejemplo, también es un factor muy importante lo que son las movilizaciones, las participaciones que hacen los colectivos LGBTI+, particularmente la población trans travesti, ¿sí? Entonces, sí es que podría haber una combinación por ahí de factores. Diego Sayek le quería preguntar, bueno, un poco qué rol tienen los grupos humanos vulnerabilizados, ¿no?, en el diseño de ese nuevo derecho, y a Espiga quería consultarle que está buena la lectura que hace en cuanto a la modernidad del colonial, que implica el derecho como dispositivo jurídico, pero como dispositivo jurídico colonial, pero me parece que medio fatalista y no da lugar a los cambios o reconfiguraciones que los movimientos sociales han hecho en Latinoamérica o Abya Yala o en el sur global. Entonces, no sé si por ahí podría hacerse como un giro o una mirada, un repaso por ese lado para, por ejemplo, comprender el derecho. La Corte Interamericana ha dicho que la identidad de género, la expresión de género, las orientaciones sexuales son categorías jurídicas protegidas. En Argentina puede parecer un poco destituyente o destituyente a la heteronorma, me refiero a la ley de identidad de género. Entonces, creo que hay ciertas cartografías feministas LGBTI+, que han dado muestra de que el derecho, o sea, puede ser, si bien no totalmente, pero pueden haber ciertas desconstrucciones que favorezcan a estos sectores oprimidos. Muchas gracias de ella. Muchas gracias, Blas. Pasamos entonces a las preguntas de Elina Ibarra. Gracias, Sofía. Voy a comenzar con una pregunta para Denis. Denis, te recuerdo, sé que lo sabés, pero así lo compartimos con el resto, que quizá no lo sepa, pero vos te basás en un texto de Thoreau, el discurso llamado sobre la desobediencia civil, discurso desobediencia civil, pero que no es el título original que le puso Henry Thoreau, sino que fue resultado de una edición póstuma que hicieron otras personas y que fue rebautizado. Originalmente se llamaba
discurso sobre resistencia al gobierno civil. La expresión, claramente, como vos señalás, la expresión desobediencia civil, pareciera, yo te lo consulto a ver si estoy pensando bien tu planteo, que desde la visión, desde lo jurídico, si hablamos de desobediencia civil, estamos incurriendo en un oxímoron. Y si hablamos de desobediencia incivil, como propone Marcuse, estaríamos hablando, cayendo en una redundancia, ¿no? Entonces, me gustan tus dos propuestas, pero quiero saber si te interpreté bien tu planteo. Luego tengo un comentario para María Josefina Reynoso, y efectivamente el kit de la cuestión aquí, creo yo, lo señalaste bien, y también el profe Guibur también tocó esa fibra. Creo que Florencia Luna propone hablar de vulnerados y vulneradas, ¿no? Porque efectivamente todos somos en alguna medida vulnerables a diferentes cosas. Ahora, la pregunta es si esta expresión vulnerado, vulnerada, que obedece a una circunstancia, es decir, que no es una condición ontológica definitoria, sino que es una circunstancia, un avatar, una ocurrencia, logra desestigmatizar efectivamente como creo que la palabra vulnerable produce, ¿no? Una estigmatización. Un comentario, pregunta, un comentario también para Alejandro Robledo Rodríguez. De este planteo en tres tipos de argumentos, yo me preguntaba, a ver si te interpreté bien. El primero, el argumento histórico, podría ser entendido como un análisis crítico, en tanto y en cuanto es